Bueno, buenos días. Mi grupo está compuesto por mi persona, Daniela Durán Ortiz y Daniela Arisa Pinzón, y nosotras escogimos el fármaco morfina. De todas las imprescindibles para la vida, desde el punto de vista fisiológico, quizás ninguna otra haya estado tan ligada a la historia de la humanidad como la morfina. Pasa, por favor. ¿Qué pasó? Pasa, no pasa. Sí, ya. Bueno, no importa. Ujú. Tabla de contenidos. Bueno, estos son los temas en los que se va a dividir nuestra exposición entre historia, estructura, síntesis, farmacocinética y usos. ¿Pasa? Bueno, historia. Empezamos por Mesopotamia. En Mesopotamia, los primeros registros obtenidos datan de datos desde hace 3.400 años. En Mesopotamia, los sumerios cultivaban una planta a la que llamaban Hul Hill o planta de la felicidad, debido a que les producía efectos placenteros. La cultivación de esta planta pronto se extendió por todo el Mediterráneo occidental. Pasando a Egipto, en Tebas, la capital de su civilización, en torno a los 1300 a.C., se inicia el cultivo del opio en los campos de amapolas, dando inicio así al fructífero comercio del opio durante los reinados de los reyes Tutmosis IV, Akenatón y el rey Tutankamón, y lo recomendaban como analgésico y calmante tanto en pomadas como vía oral y rectal. También lo empleaban para evitar que los bebés en las noches lloraban muy fuerte. En Chipre, para el año 1100 a.C., los habitantes de lo que ahora es Chipre forjaron los primeros instrumentos de una precisión casi quirúrgica para la obtención del opio. Así cultivarían, comercializarían y fumarían esta planta antes de la caída de Troya. Para Grecia, para el 460 a.C., Hipócrates, que era el padre de la medicina, descarta todo atributo mágico que se le atribuía al opio, pero al mismo tiempo reconoce su utilidad como narcótico y estético en el tratamiento de enfermedades internas, enfermedades de las mujeres y epidemias. En la Odisea, atribuye al poeta griego Homero, se mezclaba el vino y una droga para calmar todo dolor, todo enojo y olvidar cualquier pena. Algunos estudios creen que esta droga a la que él se refiere era el opio. Para el año 330 a.C., Alejandro Magno, el cual hizo un estudio de plantas alrededor del mundo, introdujo el opio en la India, donde luego pasaría a la China. Para el año 1300, la Santa Inquisición se encargó que durante cerca de 200 años todos los registros médicos acerca del opio desaparecieran de todos los archivos históricos europeos, ya que para los ojos de la Inquisición todo lo que provenía de esta planta era relacionado con el diablo. A pesar de todos los esfuerzos de la Iglesia de controlar esta droga en Europa, en tiempos de la Reforma comienza a ser fumada por los portugueses y así se vuelve a iniciar el mercado y comercialización del opio. Pásala, porfa. La guerra del opio. El mercado del opio por parte del Reino Unido y China generó un conflicto considerable. Los chinos consideraban que Occidente no tenía nada de valor con lo que comercializar, pero los comerciantes británicos, apoyados por la corona, que en ese tiempo era la reina Victoria, vieron en el opio una posibilidad grande de mercado. El opio y sus derivados constituyen drogas muy adictivas. Por ejemplo, un trabajador chino adicto al opio gastaba dos terceras partes de su sueldo en esta droga, dejando a su familia en condiciones precarias. Debido a esto se generó una crisis de adictos en China, por lo que el emperador de la época declaró frenar el tráfico del opio. Tras esta declaración, el gobierno británico mandó una carta a China exigiendo la legalización del comercio del opio, ya que para esta época la corona estaría perdiendo mercancías valoradas en 5 millones de libras esterlinas, que para esa época era una suma considerable de dinero, estallando así la Guerra del Opio, que tiene lugar en los años 1839 y 1842. Al finalizar la guerra,
China estaba en una situación crítica, quedó en desequilibrio comercial del cual le costó bastante tiempo poder recuperarse. Pásala, porfa. Bueno, vamos a hablar ahora más que todo de la estructura y de su síntesis. De las aproximadas 250 especies de amapolas que se conocen, unas 70 especies contienen cantidades apreciables de morfina. El opio está constituido por varios alcaloides, siendo la morfina la que se encuentra en su mayor cantidad. Para el año 1805, tras una serie de 57 experimentos, Friedrich Wilhelm Sertúner, que era un biotecario con poco entrenamiento, poco equipamiento, pero mucha curiosidad, fue el primero en aislar el principio activo mayoritario presente en el opio y el responsable de sus características farmacológicas. Cristalizó un alcaloide de la resina secretada por la amapola del opio, al que llamó Principium somniferum, del latín principio inductor del sueño o morfina, derivado de Morfeo, el dios griego del sueño, por su capacidad para inducir el sueño. Este suceso revolucionó al mundo, ya que por primera vez se había logrado aislar un alcaloide de su fuente natural, lo que supuso el nacimiento de la química de los alcaloides. Poco después se descubrió la quinina, la cafeína, la nicotina, hasta llegar a los miles de alcaloides conocidos en la actualidad, y dadas a las propiedades analgésicas que esta planta y su principio activo presentaban, supuso el nacimiento de la industria farmacéutica moderna. Pásala, porfa. Bueno, para 1947, Sir Robert Robinson se llevó el Premio Nobel de Química por sus estudios realizados sobre alcaloides, que son compuestos naturales que contienen nitrógeno y que tienen efectos bioquímicos en los seres vivos. Los esfuerzos de Robinson para determinar las reacciones químicas que forman alcaloides lo llevaron a descubrir las estructuras de la morfina en 1925 y otras estructuras. Su investigación jugó un papel en la síntesis de la penicilina y de ciertos medicamentos antipalúdicos. Para 1955, Gates y Testudy, 150 años después del primer aislamiento de la morfina, confirmaron definitivamente mediante síntesis total la estructura de la morfina y la de los alcaloides análogos propuesta por Robinson en 1925. Pásalo, por favor. Bueno, estructura. Como se muestra en la imagen, se dice que la morfina es un alcaloide bencilisoquinolina. La estructura tridimensional tiene varios anillos con anillos aromáticos y un átomo de carbono conectado al grupo de la amina terciaria por otros dos átomos de carbono. Su fórmula molecular es C17H19NO3 y esta es su nomenclatura según IUPAC. Pásalo, porfa. Bueno, hoy en día la morfina es el analgésico más potente que se conoce. Desafortunadamente, esto parece estar correlacionado con su gran adicción que él causa en los pacientes que lo consumen. La codeína, un compuesto similar encontrado en el opio en cantidades mucho menores, cantidades entre 0,3 y 2,0%, es menos adictiva, pero también es un analgésico mucho menos potente comparado con la morfina. La diferencia en la estructura es mínima, solo cambia un OH por un CH3O. Con los años se vieron varios intentos para modificar químicamente la estructura de la morfina y así poder preparar las propiedades medicinales, las propiedades farmacológicas de sus propiedades adictivas. En 1898, en el laboratorio de Bayer, un laboratorio alemán, donde un año antes el alemán Felix Hoffmann había obtenido la forma pura de la aspirina, otros químicos sometieron a la morfina a la misma reacción de acilación que había convertido el ácido salicílico en ácido acetilsalicílico, un analgésico más fuerte y menos tóxico. Eso se pensaba con la morfina, que con esta reacción se iba a obtener algo más fuerte, pero menos tóxico. El producto resultante fue la diacetilmorfina, o como comúnmente se conoce como heroína,
Al principio parecía prometedor. Era un narcótico incluso más potente que la morfina, tan efectivo que se podían administrar dosis extremadamente bajas y aún así conseguir el mismo efecto. Pero su efectividad enmascaraba un problema aún mayor, su fuerte adicción, mucho mayor que la morfina. Los efectos fisiológicos de la morfina y la heroína son similares, ya que dentro del cerebro los grupos diacetilo de la heroína se vuelven a convertirse en los grupos OH de la morfina, pero la heroína es más liposoluble, permitiendo que se mueva más fácilmente a través de la barrera hematoencefálica del cerebro, donde se transforma, lo cual significa un mayor suplemento de morfina que si se administra por sí sola, y por lo tanto un efecto más potente y también mucho más adictivo. La morfina simula la acción de las endorfinas, unas sustancias encontradas en el cerebro en bajas concentraciones que actúan como analgésicos naturales y que aumentan en momentos de estrés. Otros datos curiosos que se conocen de la morfina es que, por ejemplo, Sigmund Freud murió en Londres a los 83 años de edad tras una dosis letal de morfina autorizada por su hija debido a los insoportables dolores que sufría por un cáncer oral. También la Coca-Cola, cuya receta se dice que está hecha de los extractos de hojas de coca, donde también se extrae la cocaína, fue inventada por el farmacéutico estadounidense John Pemberton para curar la adicción a la morfina. Ya. Bueno, entonces a continuación yo les voy a hablar de la farmacocinética de la morfina. Entonces, la morfina se puede administrar por 5 vías: oral, parenteral, que incluye intravenosa e intramuscular, intactecal, epidural y rectal. Inicialmente vamos a hablar de la oral, la parental y la rectal, y posteriormente vamos a hablar de la intactecal y la epidural. Más adelante les cuento por qué. Entonces, un tanto curioso es que cuando la morfina se ingiere vía oral, posee de un 13 a un 30% de eficacia en comparación con la administración intravenosa. Y esta pérdida de eficacia o esta pérdida de actividad se da por un metabolismo hepático. Entonces, la morfina se ingiere oralmente, hace su ingestión, llega al intestino, del intestino pasa al hígado, y en el hígado el hígado es el órgano encargado de hacer esa metabolización hepática, y es allí donde se pierden esos porcentajes de eficiencia. La administración oral es muy buena en cuestión de absorción. Sin embargo, si se compara con la administración rectal, esta es muchísimo más rápida. Entonces, para poder aumentar los niveles de eficiencia de absorción en la administración oral, se recomienda que se consuma la morfina con alimentos o acompañada de alimentos. El hecho de que la morfina tenga varias vías de administración no quiere decir que el tiempo que deba de pasar para obtener un efecto farmacológico sea el mismo, a pesar de que es el mismo fármaco, es decir, la misma morfina, en diferentes vías de administración, el tiempo para que haya un efecto no es el mismo, siendo así que en la administración oral se requiere o se necesita que pase 1 hora para que haya un efecto máximo de analgésico o farmacológico. En la administración rectal se requiere que haya entre 20 a 40 minutos después de haber ingerido la morfina para que haya un efecto. En la intramuscular se requiere que haya entre 1 hora y 1 hora y media, y la intravenosa se requiere que pasen 20 minutos para que se genere un efecto. Entonces, esto hace apertura a que existen formulaciones que son más retardadas, es decir, que el efecto está más lento, pero es más prolongado. Por otro lado, ahora vamos a hablar de la epidural y la intratecal. Estas dos vías de administración se clasifican como intraspinal. ¿Qué quiere decir? Que tanto la epidural como la intratecal, las dos se dan por medio de la espina dorsal. La única diferencia es el método de aplicación. Como pueden ver, la epidural se da por medio de la espalda y la intratecal se da
por la parte superior del cerebro. Entonces empecemos con la intratecal. La intratecal tiene una prolongación analgésica de 24 horas, es decir, apenas se aplica la morfina por medio de esta vía, de una vez tiene efecto y ese efecto es prolongado hasta por 24 horas. La epidural, apenas se aplique, tiene que esperar entre 15 a 30 minutos para que se genere un efecto. Y ese efecto puede durar entre 4 a 24 horas. Algo muy característico de la epidural es que después de que es absorbida la morfina por el sistema nervioso, a pesar de que no se evidencien niveles de morfina en el sistema, el efecto se sigue prolongando. Eso es un dato muy curioso. Otro dato muy curioso es que la intratecal tan solo necesita un 10% de la dosis de la epidural para generar un mismo efecto farmacológico o anestésico. Entonces, la diferencia entre las tres vías de administración anteriores, estas tres y estas dos, es que las intraspinal poseen un alto grado de efecto con menores dosis. En cambio, estas tres poseen menores grados de anestésicos en variaciones de dosis. Esa es una de las grandes diferencias. Ahora vamos a hablar de la semivida de la morfina. Entonces, no es lo mismo hablar de la morfina en un organismo desarrollado adulto, hablar de la morfina en un organismo neonato. Un neonato es un prematuro recién nacido y a un bebé pues que nació en buenas condiciones, 11 días de nacido. Entonces, bueno, en un adulto la morfina en el cuerpo puede durar hasta de 3 a 7 horas. Y la eliminación o el tiempo que tarda en eliminar el cuerpo esa morfina es de 1.5 a 2 horas, muy contrario al organismo de los neonatos. En los neonatos la morfina puede durar 9 horas. Sin embargo, para expulsarla ellos requieren entre 6 a 7 horas. Y en los recién nacidos, o bueno, 11 días después de haber nacido, ellos tan solo requieren 2 horas para expulsar la morfina de su cuerpo. Entonces, el volumen de distribución de la morfina pues ya depende de la edad. Bueno, otro dato adicional es que no se puede tener el mismo efecto anestésico farmacológico en todas las personas. ¿Por qué? Porque eso va a depender, primero, de la edad, segundo, del estado físico del paciente, tercero, del estado mental del paciente y cuarto, de si el paciente ya había tenido antecedentes con la morfina, ya sea en algún tratamiento o en alguna enfermedad. Entonces, por lo tanto, pues no se van a generar los mismos efectos eh, farmacológicos. Por otro lado, pues lógicamente se dice que pues si a mayores concentraciones de morfina, pues se suelen producir mayores efectos secundarios. Sin embargo, pues eso va a variar mucho del paciente. Ya para finalizar, vamos a dar los usos actuales. Entonces, actualmente, pues la morfina es muy común que se use para un dolor agudo crónico, también para las cefaleas graves, es decir, para enfermedades de la cabeza, o sea, que se surjan en el cerebro, también sirve para las migrañas. Lo usan muy frecuentemente para las migrañas, también para el dolor anginoso, y este dolor va de la mano con, con infartos o preinfartos que se hayan generado, entonces se aplica morfina para controlar y pues para finalizar en la sedación de pacientes cuando se hacen cirugías. Ya, eso sería todo. Bueno, al final tenemos todas las referencias que utilizamos para nuestra exposición y eso sería todo. Muchas gracias.
Gracias. Buenas noches, compañeros de la Maestría de Toxicología. Mi nombre es Jenny Constanza Vargas Villanueva, soy médica general y voy a hablarles de la morfina. La morfina es un opioide ampliamente utilizado en el control del dolor agudo y crónico de las personas. La morfina tiene un metabolismo fundamentalmente hepático. Se da por unas enzimas que se llaman las glucuroniltransferasas. Dentro de estas enzimas hay varias subfamilias. Está la UGT1, la UGT2, la UGT3 y la UGT8. De todas estas enzimas, la principal es la UGT2B7, que tiene un gran polimorfismo genético, lo cual hace que haya variabilidad en el metabolismo de las personas y en la respuesta de estas frente a la morfina. El metabolismo de la morfina genera dos metabolitos, está el M3G y el M6G. El M3G o morfina 3-glucuronio no tiene actividad analgésica, mientras que el M6G sí tiene una alta actividad analgésica, lo cual hace que al penetrar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central, produzca los efectos analgésicos de la morfina. La morfina viene en varias presentaciones. Está la presentación oral y la presentación endovenosa. La presentación oral viene en comprimidos de liberación inmediata y en comprimidos de liberación prolongada. Los comprimidos de liberación inmediata alcanzan su pico entre las 3 y 4 horas. Por eso es que se recomienda que las dosis sean cada 4 a 6 horas. Los comprimidos de liberación prolongada alcanzan su efecto entre 6 y 8 horas y puede durar hasta las 12 horas. La presentación endovenosa, es decir, las ampollas, alcanzan su máximo nivel a los minutos y puede durar de 2 a 3 horas su efecto. Ahora bien, vamos a hablar de los efectos de la morfina. Entonces, la morfina principalmente tiene un efecto de analgesia. Esta actúa a nivel de la corteza límbica y de la corteza cerebral y atenúa la respuesta del dolor, haciendo que el dolor se convierta finalmente en una respuesta que genere placer. También puede generar dependencia física o dependencia psicológica o tolerancia también. La tolerancia es la disminución del efecto con dosis repetidas y progresivas. La dependencia física se da cuando hay un síndrome de abstinencia, que son manifestaciones físicas cuando se intenta dejar de consumir la morfina. Y la dependencia psicológica o adicción es un desorden que lleva a la persona a una compulsión de querer consumir inadecuadamente la morfina en altas dosis y de obtener sus efectos placenteros, por así decirlo. También puede generar efectos a nivel del tracto gastrointestinal, puede generar estreñimiento por disminución de la motilidad gástrica. Bien, compañeros, muchísimas gracias. Este era una charla sobre la toxicología de la morfina. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.